y hoy se celebra un día muy importante a nivel internacional y también en nuestro país, ya que hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Así que inicio este programa enviándole un saludo muy grande a todas esas mujeres salvadoreñas que hacen posible que este país camine, que son jefas de hogares, que son profesionales, que desde su casa hace que este país sea un país cada día mejor. Pero precisamente, ya que en el marco del Día Internacional de la Mujer vamos a estar analizando la realidad que viven las mujeres salvadoreñas en nuestro país, los avances que se han tenido en materia de derechos y también los desafíos que se presentan, ya que se ha denominado este Día Internacional de la Mujer por un planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hoy reiteró el compromiso que se tiene con este sector de mujeres salvadoreñas y también un poco firmar ese pacto por la igualdad de género. Pero para analizar este tema le damos la bienvenida de inmediato a nuestras invitadas de esta noche. Es un verdadero placer tener en este foro a Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Morena, bienvenida. Buenas noches y gracias por la oportunidad de compartir con las salvadoreñas y los salvadoreños este día. Gracias por acompañarnos. De la misma manera también le damos la bienvenida a América Romualdo, de Concertación Feminista Prudencia Ayala. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto para nosotras estar en este programa que ve mucho la población salvadoreña y queremos discutir y hacer reflexiones por qué hay necesidad de un Día Internacional y Nacional de las Mujeres. Definitivamente que es un día muy significativo porque todos los días deberían de ser los días de las mujeres porque hacen una labor muy importante, pero hoy es un momento para ratificar, para conmemorar y recordar el compromiso que se tiene en materia de derechos con este sector. Quiero iniciar, Morena, conociendo un poco desde la perspectiva de su agrupación, ¿cómo se encuentra la realidad de la mujer salvadoreña? Miren, en este momento en El Salvador hay algunos avances normativos, el reconocimiento de parte de las instituciones, como la firma del Pacto por la Igualdad que ha hecho esta mañana el presidente de la República, pues es un paso. Sin embargo, continúan persistiendo desigualdades muy importantes en distintos campos de la vida social. O sea, es importante reconocer el papel que las mujeres jugamos en el sostenimiento de la sociedad, de las familias, y que sin embargo las mujeres siguen ganando un porcentaje menor, alrededor del 30% menos, por la realización de igual trabajo que los hombres. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de violencia, especialmente las víctimas de violencia sexual, siguen siendo mujeres, niñas y adolescentes, y persisten graves problemas relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Entonces, nosotros reconocemos que en un sentido el país ha avanzado, pero que queda muchísimo por delante, y además creemos que estamos en un momento de oportunidades que deberíamos de avanzar más. Que no se vale que El Salvador, por ejemplo, siga sin ratificar el protocolo facultativo de la CEDAW, que es la convención para eliminar todas las formas de discriminación de las mujeres. ¿Por qué la Asamblea Legislativa no lo ratifica? Sí, la convención la ratificó en el año 81 y todavía el protocolo que sirve para viabilizar esa convención seguimos sin aplicarlo. Entonces, yo creo que es importante que los tres poderes del Estado se comprometan, pero que sepan que las ciudadanas seguimos esperando en muchos casos. Eso nos lleva a la gran pregunta, y es que precisamente, América, cuando se habla del Día Internacional de la Mujer, surge la importancia de por qué se celebra este día. ¿Cuál es la importancia de que se tome un día tan importante para ratificar ese compromiso en materia de derechos? Efectivamente, el Día Internacional de la Mujer, que luego aquí en El Salvador también es un día nacional, es un día de conmemoración precisamente para poner en la reflexión de la sociedad qué está pasando con las mujeres. O sea, de alguna manera eso así nace. Nosotras desde los 90, que también hemos estado intentando impulsarlo aquí en El Salvador, hemos como visto cierto avance, porque digamos en un momento esas conmemoraciones que hacíamos en los 90, ¿verdad? Donde queríamos poner una placa y no la quitaban y éramos unas pocas como hablando, donde no habían espacios en la opinión para
hablar del tema, eso lo veo como un avance en la visibilización de que es necesario discutir qué está pasando con las mujeres, porque digamos, las mujeres, según la encuesta, solo tenemos el 18% de la tenencia de la tierra, por ejemplo. Y eso es un aspecto bien importante de cómo se determinan las posibilidades de alguien. Eso hace que muchas mujeres pierdan oportunidades de construir casas, porque tal vez vienen los fondos de donación, pero como no tienen tierra donde construir sus casas, se quedan sin esas posibilidades. También se decía, ¿por qué las mujeres están tan rezagadas, digamos, en el estudio o están tan rezagadas en la parte laboral? Porque efectivamente nuestro país, la mayoría de mujeres trabajan en los sectores informales. Son muy pocas las mujeres que trabajan en los sectores formales de la economía, casi todas en la informalidad, y 800,000 mujeres no aparecen en las cuentas de nuestro país, porque esas mujeres amas de casa, digamos, que hacen trabajo del cuidado y reproductivo de forma gratuita, que no son remuneradas por eso. Entonces, vemos que cuánta fuerza de trabajo se pierde, digamos, en una sociedad que debería de ser más solidaria, digamos, con que esa carga que las mujeres tienen cotidianamente del cuidado debería ser compartida, que es lo que propone la ley de igualdad, digamos, claro. Pero muy poco se habla ahora de eso todavía. Esto nos lleva también evidentemente un poco a analizar el panorama, hablar en materia de derechos. Si bien es cierto, Morena, hay grandes avances, hace 10 o 15 años hablar de los derechos de las mujeres no estaban en una agenda prioritaria, y hoy precisamente no solo El Salvador, sino que a lo largo de América Latina hay gobiernos comprometidos en poner en debate este tema. ¿Cómo analizamos los avances que se han tenido en la última década? Pues yo creo que, bueno, en el caso de El Salvador, hace 10 años se modificó el Código Municipal y se incorporó una competencia específica que, digamos, manda a las municipalidades a crear unidades municipales de la mujer y a diseñar programas y políticas para promover los derechos de las mujeres y la equidad de género. Y en estos 10 años también se ha creado en El Salvador la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley por la Igualdad y la Equidad para la erradicación de la discriminación de las mujeres. Estos son avances que se están dando en casi todos los países de América Latina. El problema es que la ley muchas veces dice una cosa, pero las instituciones, por otro lado, hacen otra cosa. No cumplen con lo que manda la ley. O, por ejemplo, los presupuestos públicos que asignan para esas políticas son muy pequeños. En El Salvador, el Estado todavía considera que los programas para las mujeres son gasto público, no lo considera una inversión en capital social, en capital humano, y ese es un problema. Entonces, necesitamos que, además de las leyes, hayan políticas públicas que tengan presupuesto público y que hayan mecanismos de evaluación, indicadores claros de evaluación en los que la ciudadanía podamos participar. Nosotras reconocemos que El Salvador ha avanzado en muchas cosas, pues hay ahora el programa Ciudad Mujer, es importante, varias instituciones han creado otros programas. Sin embargo, hace falta que haya una mayor decisión de impulsar esto. Le voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Salud tiene desde hace casi 3 años este curso básico de educación integral en sexualidad. Tiene las guías para docentes, tiene las guías para el trabajo con las familias. Sin embargo, este trabajo, que es muy bueno y al que han contribuido organismos internacionales con el Ministerio de Educación, el Ministerio lo mantiene todavía a nivel de proyecto piloto. No lo ha convertido en una política pública que cruce todo el sistema educativo. Esto tiene graves consecuencias. Tenemos un alto índice de embarazo adolescente, más del 30% de partos en este momento en el país, y eso lo ha reconocido el Ministerio de Salud, son de niñas y adolescentes. Entonces, y eso tiene otras consecuencias. Por ejemplo, casi el 30%
de muertes infantiles de niños menores de 5 años se debe a partos prematuros. Y esos partos prematuros, el mayor peligro es que sean embarazos de adolescentes. Entonces estamos hablando de una cadena de problemas que necesitan respuestas integrales por parte de las instituciones públicas. Sabemos, América, que desde Concertación Feminista Prudencia Ayala han hecho una evaluación sobre la ley de igualdad en algunos ministerios. Cuéntenos un poquito acerca de cómo se está trabajando esto. Nosotras hemos venido diseñando indicadores de cumplimiento de la ley de igualdad. Básicamente es ver qué es lo que manda la ley, qué es lo que dice la ley que tienen que hacer y medir si se está haciendo o no. Digamos, en esto le llamamos Observatorio Nacional de Igualdad. Tenemos una página donde se pueden establecer esas estadísticas y estamos, digamos, monitoreando. En esta hoja informativa vamos a conocer que hemos empezado a hacer el monitoreo en el 2014, entonces hemos monitoreado 2014 y 2015. Y vemos, por ejemplo, digamos, este cuadro refleja que tanto los ministerios han cumplido 4 mandatos básicos de la ley, que es crear unidades de género, tener planes de igualdad, homologar la legislación en base a la ley de igualdad y tener presupuestos para las acciones. Entonces vemos que hay ministerios. Y para nosotros esto es debilidad institucional si no lo hace. Hay ministerios que no han hecho nada de esto, digamos así como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación. Y eso realmente refleja, digamos, que no se hagan cambios más sustanciales en la implementación. Entonces, también vemos que uno de los aspectos que casi no se han abordado es la homologación de la legislación interna de las instituciones con la ley de igualdad. ¿Qué implicación tiene esto? Que es difícil entonces iniciar los procesos por discriminación, porque la ley contempla un proceso sancionatorio por discriminación, o sea, un mecanismo donde usted pueda decir, estoy siendo discriminada, y que se revise si hay discriminación y se sancione a la persona o a las instancias, si es a nivel de la instancia que se está haciendo la discriminación. Y vemos que la Procuraduría General de la República, que es el ente garante, ha reportado solo 13 casos en el 2015. Y eso nos refleja que hay una debilidad en el mecanismo. Porque, digo yo, si en El Salvador hay miles de mujeres que ganan 30% menos de salario por el mismo trabajo, ¿por qué esas mujeres no están denunciando discriminación? ¿Verdad? O sea, hay como hechos concretos donde se puede establecer. También un hecho que se da es el tema de las chicas, de las niñas que salen embarazadas, y a pesar de que la ley prohíbe que sean desmejoradas, que sean expulsadas, de hecho salen del sistema. Entonces ahí también hay que ponerle, digamos, un ojo de qué está pasando, cuáles son los mecanismos necesarios para que por esa vía no se esté discriminando. También me ponían un ejemplo con respecto al embarazo cuando las personas trabajan. Hay un fuero, digamos, que no permite despedir a una mujer embarazada ni cuando está en el tiempo de maternidad, pero sí un día después. Y aunque la despidan un día después, sigue siendo por razón de embarazo. Entonces, para mí sería aplicar de ahí motivos de discriminación por sexo, digamos, el hecho de que se considere que hay que prescindir de ella en el trabajo. Hay una parte importante, lo dejábamos planteado antes de la pausa, y es la educación, Morena. Cuando evidentemente una sociedad no tiene a la mano este tipo de información, es muy difícil ir sobrepasando esos patrones que van discriminando a las mujeres. ¿Cómo ve usted los avances que se han tenido en materia de educación y los desafíos que esta también presenta? Mire, yo creo que a nivel de la educación han habido avances en cuanto a la cobertura, el acceso, los programas que tiene el ministerio para proveer a las familias con menos recursos de los paquetes escolares, también los programas de alimentos en las escuelas,
y ahora con lo de los centros integrados, que son un paso, pues, ¿verdad?, para ampliar el tiempo que las y los adolescentes pasan en el centro educativo con otro tipo de asignaturas. Sin embargo, nosotras sí insistimos en la necesidad de que el ministerio asuma de manera integral la educación en sexualidad afectivo-sexual. ¿Por qué es fundamental? Porque si no, no se les está preparando para la vida que van a hacer. Y tenemos la realidad de parejas y de embarazos precoces que tienen muchas consecuencias. En el caso de las muchachitas se les corta las posibilidades de desarrollo. Para una muchacha adolescente que salga embarazada es 2 o 3 veces más difícil reintegrarse al sistema educativo. Según una investigación que presentó el Ministerio de Salud el año pasado, solo el 18% de niñas, creo que niñas y adolescentes en el año 2000, que habían sido madres en el año 2012, solo el 18% se logró integrar al sistema educativo. Es decir, está hablando de más del 80% que queda fuera. Y es necesario también que a la par de esto, el ministerio prepare a su personal. Hoy decía el presidente de la República, tenemos alrededor de 26,000 mujeres docentes. Yo creo que el Ministerio de Educación debe preparar a esas 26,000 mujeres y seguramente unos 24,000 docentes hombres. Todos tienen que ser responsables de esta formación. Y por otro lado, me parece que hay otras instituciones como las municipalidades que tienen responsabilidad en procesos de sensibilización y de educación ciudadana que incorporen estos elementos. Nosotras, desde el Observatorio Nacional de Agendas Locales para la Igualdad de Género, hemos podido pasar, digamos, un formulario para este observatorio a las 262 municipalidades del país. Y ahí nos hemos dado cuenta que solo el 46% de las alcaldías cuentan con políticas de género y solo el 28% ha designado una partida presupuestaria. Es cierto y reconocemos que muchas alcaldías ahora han creado las unidades municipales de la mujer, pero no les asignan programa, no les asignan programa específico ni recursos específicos y les dan una miscelánea de responsabilidades, con lo cual no cumplen con lo que les manda el Código Municipal. Entonces, nos parece que las alcaldías, las municipalidades, independientemente del partido que gobierne, tienen también responsabilidad. La ley de igualdad les da responsabilidad en cuanto a la creación de planes de igualdad, por ejemplo. Y la ley especial integral les da responsabilidad de crear planes de prevención de la violencia contra las mujeres en este contexto de educación ciudadana. Sin embargo, los resultados que nosotros hemos visto es que el 34% de alcaldías es la que cuenta con plan de prevención de la violencia contra las mujeres y solo el 29% de las 262 alcaldías tiene su plan de igualdad. Entonces, digamos, yo creo que necesitamos un trabajo educativo que también las organizaciones sociales estamos comprometidas con esto, trabajamos con las instituciones, hacemos colaboración, pero necesitamos que aquellos que son servidores públicos, a los que pagamos con nuestros impuestos, cumplan con su responsabilidad. Y ahí tienen un papel muy importante los que dirigen, las personas que dirigen los ministerios. Es decir, en este sentido es el gabinete de gobierno, el Consejo de Ministros quien debe asumir prioridad en estos procesos y cada quien luego asumir la responsabilidad que le corresponde.
América, cuando hablamos el tema de la garantía de los derechos de las mujeres, hay una serie de análisis que hacer en cuanto a esto, pero también en los últimos años se ha visibilizado muchísimo y se ha condenado desde diferentes sectores la violencia que la mujer vive en el país. Y quiero entrar a este tema porque me gustaría conocer desde su perspectiva, América, cómo ve precisamente esa cultura de denuncia. ¿Está creciendo la cultura de denuncia? ¿Cada vez más las mujeres se están empoderando o hemos tenido un retroceso en este tema? Está creciendo el número de denuncias. Eso, como tenemos una dificultad en nuestro país de saber realmente la prevalencia de violencia contra las mujeres, porque mucha de la violencia contra las mujeres está tan naturalizada que las personas no están tan conscientes de que lo pueden denunciar, digamos, sino que generalmente se denuncian formas de violencia que son como más graves, como unas lesiones, como unas amenazas a muerte, cosas que de alguna manera son delitos, ¿verdad? Entonces eso representa una dificultad, digamos, porque, digamos, nosotras, por eso es que hacemos estos documentos como esta plataforma feminista, donde lo que intentamos hacer es visibilizar que las mujeres estamos en todos los sectores del país. O sea, las formas de violencia que vive una mujer joven no son las mismas que vive una mujer adulta o una mujer adulta mayor o una mujer con discapacidad, una mujer indígena. En este esfuerzo que hemos hecho de tratar de visibilizar que las mujeres somos más de la mitad de la población y estamos en todos los sectores. Y una de las grandes debilidades de las políticas hasta este momento es que han tratado a las mujeres como un solo sector. Entonces, posiblemente ese programa sirva para un tipo específico de mujer y sea funcional para ese tipo específico de mujer, pero no para otras mujeres que están en otros sectores sociales. Entonces, es parte de lo que en este momento estamos intentando impulsar, porque se dice, ¿por qué dedicar recursos a políticas de género? Porque la más de la mitad de la población necesita ser atendida en esa problemática, porque si no, estamos solo impulsando hacia un determinado sector de mujeres. Entonces, eso es parte de los retos para nosotras, ¿verdad? América, solo una pregunta aquí porque me llama mucho la atención. Para lograr esto, precisamente, el lograr especializar la atención a estas mujeres se pasa por un estado de conciencia del mismo sector. ¿Cómo evalúa usted ese estado de conciencia en el cual las mujeres se han empoderado de sus derechos? ¿Ha avanzado? ¿Hay más mujeres frente a esto empoderadas de sus derechos? Yo pienso que hay más mujeres empoderadas de sus derechos y muchas veces buscan la institucionalidad y no encuentran la respuesta. O sea, es un poco lo que te digo, hay veces, yo estaba diciendo, porque las mujeres no denuncian la discriminación salarial. Muchas pueden estar conscientes de que están siendo discriminadas salarialmente, pero saben que la institución no va a resolver de una manera que les garantice no perder su trabajo para hacer una denuncia, por ejemplo. O sea, y eso, no, porque hace años se estuvo investigando por qué las mujeres no denuncian la violencia, y hay muchos factores culturales, muchos factores económicos que impiden de alguna manera que las mujeres denuncien, aunque sepan que están siendo vulneradas. Piensan que es una forma en que no les va a traer consecuencias. Siempre temen como las consecuencias, que a veces son económicas, a veces son emocionales, y a veces son de la propia vida, digamos, porque muchas de las mujeres, digamos, de feminicidios íntimos, digamos, de las mujeres que están asesinadas por sus exparejas, muchas veces tienen que ver con denuncias que ellas han hecho. Entonces, la consecuencia que tienen de esa denuncia o de tratar de ponerle fin a la violencia, son ellas las que deben cargarla, porque no hay suficiente soporte institucional todavía, porque no hay suficiente comprensión, a mi juicio, de las diferentes formas en que se vive y se expresa la violencia contra las mujeres. Cuando se habla también de la violencia, Morena, sabemos que hay esfuerzos muy significativos por marcos normativos, que desde el 2009 hablar del tema de mujeres con un marco normativo era un tema que no existía, pero se han intentado incorporar marcos como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. ¿Cómo ve usted estos marcos normativos y los que hacen falta para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este sector?
Como ya decía anteriormente, a mí me parece que estas leyes son un avance importante y lo que hay que hacer es verificar su cumplimiento. Sin embargo, todavía tenemos problemas graves en las leyes del país. Uno de los problemas, por ejemplo, en los que la agrupación de la cual formo parte trabajamos, es la necesidad de que se revise las normas relacionadas con la interrupción del embarazo. Aquí, por ejemplo, en el año 97, porque nunca fue, no siempre ha sido así, pues en el año 97, cuando se creó el nuevo Código Penal o el Código Penal que está vigente, se eliminaron todas las formas de aborto no punible. Entonces aquí, por ejemplo, una niña que sea violada, y en esto hay que decir que la mayor parte de víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes, entonces niñas embarazadas como resultado de violaciones no tienen ninguna salida más que continuar con el embarazo, pese a que muchas veces ellas no quieren. Lo que algunas instituciones públicas les dicen es, no, délo en adopción, pero esa no es una opción si esta niña pues vive con mucha complicación aquel embarazo. Nosotras nos hemos encontrado con niñas de 15 años en su segundo embarazo producto de violaciones, con sus madres que han ido a la Fiscalía General de la República rogando que le permitan a su niña interrumpir aquel embarazo. ¿Y qué es lo que les dice la Fiscalía? Le dice, no, y si esa niña no concluye su embarazo, a usted la vamos a investigar, le dicen a la madre. Entonces son circunstancias muy dolorosas. También hay problemas de salud de las mujeres que muchas veces acaban con su vida. Mujeres que tienen enfermedades preexistentes y que salen embarazadas en este país, pues no pueden tomar ninguna decisión informada, autónoma, en la cual puedan decir, bueno, yo quiero continuar viviendo y voy a proyectarme a tener un embarazo más adelante. No, aquí no. Incluso los médicos pueden confirmarlo, los médicos del Hospital de la Mujer pueden confirmarlo. Aquí los embarazos ectópicos, que son los embarazos que se ubican fuera del útero, en las trompas de falopio o en el cuello del útero, y que son de alto riesgo para las mujeres, aquí no se interrumpen, pese a que todos los protocolos clínicos de la mayoría de países del mundo establecen claramente que cuando se detecta que se trata de un embarazo ectópico, lo que procede, porque el embarazo es inviable, es interrumpir lo más pronto posible para evitarle otros daños a la salud de las mujeres. Entonces yo creo que el país está urgido de una reflexión amplia, con base científica, para resolver este problema. Ya la Sala de lo Constitucional lo dijo en el año 98. Les dijo a los diputados, es importante que discutan cómo la solución de este tipo de problemas no necesariamente debe pasar por el Código Penal. Eso está escrito en una respuesta que dio la Sala de lo Constitucional a un recurso que pusieron, en su momento eran estudiantes de Derecho, ahora son abogados. Entonces, digamos, hay indicaciones y a nivel internacional también en este momento se está reconociendo que leyes como las de El Salvador significan violación de derechos humanos de las mujeres y sobre todo en algunos casos se convierte en violencia estatal contra las mujeres. Entonces, en nuestro país estamos avanzando por unas cosas, pero en el otro lado mantenemos marcos normativos que son violatorios de derechos humanos de las mujeres. Aquí me gustaría un poco conocer desde su perspectiva qué impacto puede tener en la garantía de los derechos de las mujeres el que no exista una normativa de este nivel. Tiene un impacto abrumador, digamos, en lo que es el derecho a decidir de las mujeres. Y es bien interesante por qué es tan controversial el tema de la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción de un embarazo por razones clínicas, digamos, y es, a mi juicio, porque es una problemática que no viven los hombres, fíjense.
es una problemática que solo vivimos las mujeres. Y eso es parte de la discriminación también en la sociedad, porque se imagina si los hombres se vieran sometidos, digamos, a esta problemática, posiblemente las formas en que se abordaría fueran diferentes. Pero como vivimos en una sociedad donde las mujeres siempre somos tuteladas, siempre otras personas tienen que decidir por nosotras, porque aparentemente nosotras no podemos. Entonces creo que una de las grandes implicaciones en la vida de todas las mujeres, independientemente si están embarazadas o no, es ese decir, tú no puedes decidir. Tú eres incapaz de decidir. Entonces se toma a una, digamos, a una mujer como ese paradigma para que las otras teman, ¿verdad? Es una especie de mecanismo de control social, digamos, que no permite que muchas mujeres puedan desarrollarse libremente. Y fíjate las implicaciones a veces emocionales que tienen, y es que muchas mujeres, fíjate, que tienen embarazos espontáneos, porque los embarazos espontáneos son muchos, o sea, muchas mujeres no logran llevar los abortos espontáneos, muchas mujeres no logran llegar a término con un embarazo por diferentes razones, hasta se sienten culpables siendo un aborto espontáneo por esa exacerbada criminalización de lo que es un proceso de alguna manera y que es parte de la vida de las mujeres, ¿verdad? Porque si las mujeres tienen esa posibilidad de embarazarse, pueden tener también la probabilidad de no llevar a término un embarazo. Entonces creo que por eso afecta a todas las mujeres, no solo a las mujeres que lo deciden por ellas mismas. Entonces creemos que eso es como vivir como en un país bien oscurantista, o sea, creo que debemos de reflexionar qué está pasando, porque el hecho de que las mujeres no lo digan, no puedan abordarse libremente, cada quien lo vive en secreto, porque por el hecho de no hablar del aborto, no quiere decir que no se dé cotidianamente en un país como El Salvador. Y ese tema precisamente, Morena, nos lleva a reflexionar un poco. ¿Por qué se vuelve tan controversial el tema del aborto? ¿Por qué es una decisión en algún momento difícil? ¿Y qué factores encuentra o se ve desde la perspectiva de esta agrupación que está haciendo que el debate cada día sea más difícil? Bueno, yo creo que en interrupción del embarazo intervienen distintos factores y desde un punto de vista filosófico, sí hay, digamos, como una colisión de derechos, pero es importante tener claridad que el feto es objeto de protección y es la mujer gestante, es decir, la mujer que va a ser madre cuando nazca este feto, la que decide protegerlo. Entonces, en la medida de que este feto crece, digamos, y ella le da la protección, entonces se convierte, digamos, más adelante en un sujeto de derechos cuando nace. Entonces, lo que pasa es que en nuestra legislación, las modificaciones que se hicieron en el año 97 y que entraron en vigencia en el año 98, tienen un carácter religioso y además se ha interpretado, por ejemplo, la modificación que hicieron en el año 99 en la Constitución de la República, que dice que el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción, que es un término religioso, es decir, el término científico es fecundación. Hay un proceso de implantación y fecundación. Concepción es un concepto religioso que lo impusieron en nuestra Constitución. Y luego, a partir de eso, se interpreta como que esa modificación es un candado y una negación de la posibilidad de cambiar el Código Penal. Nosotras creemos que no, que si quieren dejar la Constitución así, aunque tenga problemas, porque un feto no es sujeto de derechos fuera del objeto de protección que le da la madre y el padre cuando existe también, pues, porque yo sí creo que el problema del aborto coincido con América, que es un problema
principal de las mujeres, pero creo que también afecta a los hombres. Yo he conocido a hombres que, bueno, que su pareja ha tenido abortos espontáneos y que la han acompañado y que se ven afectados. También he conocido a médicos que están preocupados porque no pueden salvar la vida de sus pacientes, hombres, médicos hombres, que están preocupados por esto. Entonces, yo creo que se trata de que hagamos unas normas que hagan la vida menos difícil a las mujeres y menos difícil a la sociedad salvadoreña, a las familias salvadoreñas. Le voy a decir, la actual legislación, por ejemplo, ha llevado a que en este momento el suicidio de muchachas adolescentes embarazadas sea la segunda causa de muerte en muchachas de esta edad. Ese es un parte del impacto. A ver, claro que es la vida de la muchacha, pero si yo soy madre de una niña que está embarazada y que no encuentra salida y veo que mi muchachita toma veneno para ratas o veneno para curar los frijoles, que es lo que toman en el campo, también se me destruye el alma, se me destruye la vida si soy esa madre, o si soy padre también de esa muchacha. También se pierden vidas de mujeres, vidas que sería posible salvar. Y hay un problema de morbilidad, es decir, de impacto en la salud más global de las mujeres. Ahora yo quiero decir que este problema, y retomando algo que planteaba América al principio, no afecta de manera igual a todas las mujeres. O sea, depende de la inserción socioeconómica, depende de las condiciones de pobreza. Es decir, para aquellas mujeres que viven en situación de pobreza, la situación es más difícil. Recurren a métodos muchas veces desesperadas cuando no quieren continuar un embarazo o pues las adolescentes que se suicidan. Hay otras familias que el problema lo resuelven de manera diferente. Quien tiene recursos en este país viaja fuera del país o recurre a médicos privados que también realizan interrupciones del embarazo. Y esto también es un problema, porque es un comercio, un servicio ilícito, enriquecimiento ilícito a costa de la clandestinidad y de la penalización absoluta del aborto. En este bloque de conclusiones, América, me gustaría que nos brinde un mensaje tan importante en este Día Internacional de la Mujer y un poco también las expectativas que se tienen de cómo se puede avanzar en materia de derechos. Sí, efectivamente, nosotras promovemos, ¿verdad?, que todas las mujeres salvadoreñas tomen como conciencia que este día y este mes, ¿verdad?, sea un momento de reflexión, de analizar realmente qué está pasando en nuestras vidas y en las vidas de las demás mujeres en El Salvador. Por eso nosotros ponemos a disposición datos al respecto. Nosotras consideramos que es importante el marco legal, digamos, desde el 81 que está la CEDAW y mucha información y cambios legislativos, pero esos cambios legislativos lo que pretenden es hacer cambios culturales, porque detrás de todas las problemáticas de las mujeres están las ideas de la inferioridad de las mujeres. Y eso es lo que queremos cambiar, o sea, queremos una sociedad donde la mujer sea vista con la misma dignidad, con las mismas capacidades de los hombres. Y hay como muchos mecanismos que son culturales que potencian esa discriminación y esa subordinación. Un poco yo comentaba en la mañana de que, digamos, el mismo hecho de decirle a las niñas que no les gusten las matemáticas o que no les guste tal cosa, es precisamente parte de ir construyendo mujeres digamos, para una determinada sociedad, ¿verdad? Una sociedad que está más adaptada a tener mujeres que trabajen gratuitamente en las tareas del cuidado, porque es una forma de empobrecer a las mujeres, que es una forma de que las mujeres vivan, digamos, en violencia sin denunciarla. Además, también, a mí me gusta recalcar también que una forma de empobrecer mucho a las mujeres, y aquí para las mujeres que me escuchan, analicen que muchas veces las mujeres gastan los dineros que ganan en
en cosas que se gastan, o sea, en ropa, en comida, y generalmente los hombres gastan su dinero en tangibles, o sea, en cosas que tienen un valor, ¿verdad? Y que puede ser una parte de la acumulación de bienes, tierras, porque ya les digo, el tema de las tierras es terrible, las mujeres difícilmente pueden lograr obtener ese tipo de recursos, y entonces eso hace que esa desigualdad se vaya siempre perpetuando en la sociedad. Entonces queremos crear a través de este tipo de legislación cambios en la cultura, y por eso es que nos parece tan importante que el Ministerio de Educación asuma mayor voluntad política en implementar en su institucionalidad el cambio que le permita trasladar esa cultura de igualdad, porque nosotras no queremos solo que digan las leyes, sino que todo lo que la ley implica en el cumplimiento es que la vida de las mujeres cambie. Porque si no llega a la vida concreta de las mujeres, no tiene ningún sentido. Morena. Bueno, y yo pienso que si la vida de las mujeres cambia y mejora, también mejora la vida de toda la familia, de toda la sociedad. Entonces, nos importan las mujeres y nos importa toda la sociedad. Yo creo que es importante que las mujeres, cada una, nos convirtamos en defensoras de nuestros propios derechos, en que aprendamos a parar la violencia, en que aprendamos a exigir a quienes tienen responsabilidad de garantizarnos los derechos. Me parece que es importante también que los hombres comprendan que no peleamos contra los hombres, sino que luchamos contra aquellas ideas que hacen creer, y que nos han hecho creer a nosotras también, que los hombres son superiores a las mujeres. Esa es la idea que tenemos que cambiar. Entonces, esta no es una lucha para derrotar la mitad de la sociedad a la otra mitad, sino para que podamos vivir mejor. Y creo que en eso las instituciones públicas, y yo quiero hacer un llamado en particular al gobierno de El Salvador, creo, el presidente Sánchez Serén, creo que estamos a tiempo todavía para que su gobierno haga una inflexión. Creo que estamos a tiempo para que convierta este modelo de educación integral en sexualidad que tienen en el Ministerio de Educación, que lo conviertan en política pública en toda la nación. Esto va a significar cambio para la vida de las mujeres y cambio para la vida de las familias y de la sociedad salvadoreña. Todavía estamos a tiempo.